Hola a todas las personas de YouTube que están mirando este video, cordial saludo. En el día de hoy voy a presentar un review de la cabina ZXA5 de Electro Voice, una cabina que tiene más o menos unos más de 15 años en el mercado, pero esta ya dejó de ser fabricada debido pues a que ya la empresa está enfocada en las nuevas series que ha estado fabricando. Tenemos entonces que cuenta con driver de 2 pulgadas en neodimio de un material bastante particular, de hecho es azul, y un woofer de 15 pulgadas con bobina de 3 pulgadas con una tecnología que les valió millones de dólares en desarrollar y construir, que permiten que pueda salir mucho poder ahorrando energía y eficiencia. Aquí el diseño original trae pues una manta, una especie de esponja absorbente transparente acústicamente, pero la tuve que quitar ya que debido a que aquí sale mucho aire se fue rompiendo, entonces quise como compensar el apartado estético mientras que consigo una nueva. Tenemos entonces que es una cabina de 15 pulgadas de muy alta potencia. La voy a seguir enseñando. Acá tenemos la agarradera. De aquí es donde se utiliza algunos accesorios para que esta sea colgada y pueda tener algún tipo de uso aéreo. Aquí cuando lo vamos a poner como monitor, tiene aquí hacia adentro un tornillo en el cual podemos sacar estas patas y hacer un cambio de inclinación de monitor, ya sea 45 o 55 grados, acorde a las exigencias y necesidades propias del evento. Tenemos que acá aparecen unas instrucciones del colgado en tipo Line Array. Es más viable hacerlo con el modelo ZXA60, ya que al colocarse horizontalmente el ángulo de dispersión se abre mucho menos y hay menos interferencia entre las cajas. Entonces aquí aparecen unas instrucciones de cómo ir ese colgado. En la parte de forma vertical también se puede hacer con cualquiera de los dos modelos. Vamos a enseñar entonces que esta es desarrollada en Boerne, Estados Unidos, en Minnesota. Es una cabina de muy alta potencia, 1000 vatios para el bajo, más 250 para el driver de alta frecuencia. Tenemos el volumen en 0 y en el doble, que es más 6 decibeles. Tenemos entonces acá el botón para el pasa alto, que eso quiere decir que podemos cortar la frecuencia de que solo permita de 100 Hz en adelante la reproducción, y esto es ideal para colocar bajos de la misma serie. Se recomienda el Plasma P1 o cualquiera de la marca Electro Voice. Tenemos entonces el conector de energía y aquí el puente hacia otro elemento que necesite esta potencia puenteada de la cabina, o sea, un paso de corriente solamente, máximo 15 amperios. Bueno, tenemos que el ángulo de dispersión de esta es 90 en cuanto horizontal y 50 vertical. Abre muy bien a los lados. El tiro de este equipo es medio, lo cual pues es ideal para la mayoría de eventos medianos y pequeños. Tenemos acá el costado lateral donde observamos los orificios que van hacia los tornillos. Bueno, experiencias con esta cabina. He hecho eventos de más de 1000 personas con 2 de estas. Suena muy bien, muy alto poder. Demasiado. No sé si ustedes conocen las Beta 315A. Es como juntar casi 4 de esas para lograr el mismo poder que esta, ya que esta permite una eficiencia más alta. También parece que no tuviera límite, aunque hay que ponerle un limitador al woofer, un proceso adicional a la salida del amplificador para que este no se vaya a quemar, ya que tenemos que los 1000 vatios que llegan al woofer pueden acabar fácilmente con cualquier parlante. Este por ejemplo ya ha acabado con uno de 4 pulgadas PA audio, pero tenemos que es importante conservar el original, repararlo o en su defecto conseguir marca Eminence, que ellos también fabrican parlantería para el Electro Voice. Bueno, les cuento que también tenemos el hueco para el poste de la cabina.
Seguimos repasando la parte de atrás y bueno, básicamente es todo. Para monitores funciona excelente. Si usted tiene un presupuesto alto y desea comprar monitores de muy alto costo, de marca D&B, Nexo, de pronto de esta marca Meyer, que vale entre $8,000 y $9,000 cada uno, usted puede optar por este monitor, que logra una presión sonora casi igual. Gracias por ver el video y cualquier inquietud pueden escribirme.